Perfecto. Bueno, este tema, inicio con él, es una breve introducción, ¿verdad? Digamos, cuestiones que debemos de conocer y debemos de saber para poder trabajar con un sistema GPS, ¿verdad? Porque evidentemente, digamos, la Tierra tiene diversas formas de ser representada y, como bien saben ustedes, el sistema GPS trabajará con los sistemas de proyección geográfica que yo desee o que yo, digamos, le pida que trabaje, ¿verdad? Un equipo GPS puede trabajar con por lo menos dos sistemas de posicionamiento global, ¿sí? O de proyección geográfica, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a iniciar con esta breve explicación de qué se trata, ¿verdad? Entonces, bueno, estos sistemas también los podremos encontrar en la bibliografía como sistemas de proyección cartográfica, que básicamente son sistemas propuestos, figuras o formas o subdivisiones, obviamente imaginarias, que se le dan a la Tierra para que se puedan representar de la mejor manera posible, ¿verdad? Evidentemente, la gran mayoría de estos sistemas representan a la Tierra plana, ¿verdad? Debido a la facilidad que representa para esto entender a la Tierra como un medio plano. Sin embargo, a pesar de los grandes avances tecnológicos y los grandes números, digamos, o el gran número de sistemas de proyección cartográfica que podemos encontrar, realmente no hay actualmente un sistema totalmente fiel a la Tierra, ¿verdad? Entonces, como tal, a la forma real de la Tierra normalmente la vamos a conocer como geoide, ¿verdad? Entonces, bueno, a través de los años podemos encontrar una diversidad, les digo, muy amplia de sistemas de proyección, como esta, por ejemplo, una proyección de Mollweis, ¿verdad? Que se basa básicamente se basa pues en un sistema más o menos elipsoidal. Con el paso de los años, bueno, otro tipo de proyecciones como esta de Peters, ¿verdad? Que nos habla de una proyección reticulada, ¿verdad? Tenemos aquí una diferencia muy importante. Sistemas como este que nos hablan de un sistema azimutal, ¿verdad? O en este caso una representación de los polos, de los polos terrestres. Digamos, es la representación más común para el polo norte y polo sur terrestre, ¿verdad? Bueno, otros tipos de sistemas como este de Robinson, por ejemplo, que en los años 60 fue uno de los más usuales o de los más utilizados, y que después se sustituyó o fue, digamos, reemplazado por de Winfield Triple, ¿verdad? Que también nos representa la Tierra como un medio elipsoidal. Y así pudiéramos encontrar un sinnúmero de sistemas de proyección cartográfica o geográfica que, bueno, no vamos a nombrar aquí, que nos podríamos llevar fácilmente unas 3 horas más nombrando solamente los tipos de proyección que se tienen. Sin embargo, para hacer un breve resumen de los 3 tipos de proyección, básicamente vamos a encontrar estos que vemos en pantalla, ¿verdad? Una proyección cónica que normalmente va enfocada a los polos, pero no necesariamente va así. Ese tipo de proyección se basa en mediciones angulares, en sistemas hexagesimal, ¿verdad? Y con ello representamos a la Tierra. Por otro lado, tenemos una proyección cilíndrica, que bueno, que aquí también vamos a ver a continuación las más usuales o el tipo de proyección cilíndrica más usual, y proyecciones específicas polares, ¿verdad? Que esto, bueno, evidentemente el nombre nos lo dice, para los polos de la Tierra, ¿verdad? Entonces, bueno, de todo el número o de todos los tipos de proyección cartográfica o geográfica, pues cuáles son los más utilizados actualmente. Vamos a hablar en específico de 2 sistemas de proyección, que entendiendo estos, bueno, vamos a poder ya entender cómo representar en un equipo GPS, cómo poder representar la información. El primero de ellos es el sistema de coordenadas geográficas, ¿verdad? Que básicamente se mide o trabajan en un sistema sexagesimal, es decir, son coordenadas angulares llamadas latitud y longitud, que seguramente ustedes ya conocen o han escuchado nombrar. Estos dos
sistemas dividen a la Tierra en 4 zonas. Por ejemplo, la latitud divide la Tierra en un hemisferio norte, un hemisferio sur, mientras que la longitud divide la Tierra en un lado este u oeste, ¿verdad? Para este sistema se considera a la Tierra como una esfera, un esferoide, y el sistema de coordenadas geográficas se va a basar exactamente o va a proyectar un centro de esfera terrestre, ¿verdad? Entonces, gráficamente, ¿cómo veríamos este sistema? Lo veríamos así, ¿verdad? Vamos a imaginar que la Tierra es una esfera, así en esta lógica se parte o inicia este sistema de coordenadas, y de esta esfera se obtiene un centro, ¿verdad? Este centro, o a partir de este centro, vamos a tomar como referencia un meridiano y un paralelo, ¿sí? Que son el paralelo llamado Ecuador, ¿verdad? Que es el centro de esta esfera que se proyecta, o en la cual se proyecta la Tierra, el cual, como bien saben ustedes, el Ecuador divide la Tierra en el hemisferio norte y hemisferio sur. Entonces, el ángulo medido, ¿sí?, de manera vertical, si lo vemos como en la imagen, a partir del Ecuador, imaginémonos que el Ecuador es nuestro ángulo cero, y el ángulo que yo mido hacia arriba o hacia abajo del Ecuador vamos a llamar latitud. Evidentemente tendrá un valor de 0 a 90 grados, ya sea hacia el norte o hacia el sur. Al llegar a 90 grados, pues vamos a tener evidentemente nuestra latitud hacia los polos, ¿verdad? O en el polo. No puede ser un ángulo de latitud mayor a 90 grados. Por otro lado, la longitud será el otro ángulo, o podemos llamar el ángulo horizontal, si lo vemos como en esta imagen, que mide ya sea a la derecha o a la izquierda. Creo que también ustedes saben que es el meridiano de donde parten los usos horarios, ¿sí? las horas pues del reloj, y un sinfín de referencias están en el meridiano de Greenwich. Entonces, como tal, el meridiano de Greenwich nos divide la Tierra entonces en un hemisferio oeste y un hemisferio este, ¿verdad? Entonces, el ángulo de longitud será medido a partir de ese meridiano, y será este ángulo horizontal que podrá llegar a un máximo o a un valor máximo de 180 grados. Al pasar de 180 grados, bueno, pasamos al otro lado o al otro hemisferio terrestre, ya sea este u oeste, ¿verdad? Entonces, así digamos, de sencillo, digamos, es como se miden estos ángulos. ¿Cómo se estableció? Digo, meramente una información también, digamos, de información general. ¿Cómo se generó este sistema de coordenadas? Se basó en la astronomía, ¿verdad? Actualmente la astronomía sigue siendo, digamos, a lo mejor la pudiéramos imaginar como un sistema antiguo de medición, sin embargo sigue siendo actual. El sistema de coordenadas geográficas, latitud y longitud, se basa en la observación a los astros celestes, es decir, a las estrellas o a los planetas, ¿verdad? Que bueno, para esto existe un área de la topografía, ¿verdad?, conocida como astronomía de posición, que de hecho se oferta en CUSEI como una, que los muchachos que estudian ingeniería en topografía geomática la llevan como una materia más, y que con base a esta astronomía es como se creó o se estableció este sistema de coordenadas geográficas, ¿verdad? Entonces, con base a este sistema, ahora voy a platicarles del otro sistema de coordenadas que también pudiéramos utilizar como referencia. Este es el sistema de coordenadas UTM. Quiero pensar, no sé si ya alguien de ustedes lo había escuchado o no, pero bueno, antes de entrar al tema, les platico. El sistema de coordenadas geográficas es un sistema que actualmente los equipos GPS utilizan, podríamos decir que 24 horas. Ustedes han sido observadores, o un día observan un poquito más de detalle, por ejemplo, todos los celulares que nosotros manejamos actualmente, los smartphones,
tienen un sistema GPS. Si no todos, yo creo que la gran mayoría. Esos sistemas GPS están basados en coordenadas geográficas. Si ustedes, por ejemplo, en alguna ocasión han compartido, me imagino que sí, la ubicación, ¿sí? Algún amigo, algún familiar, no sé, comparten ubicación y en la liga que comparten aparecen algunos números en sistema decimal. Dirá 20.3585 y a lo mejor unas 10 decimales. Luego viene coma, menos 103 punto y fracción, ¿no? Esas son coordenadas geográficas, coordenadas latitud y longitud. Entonces, todo el tiempo estamos utilizando este sistema como referencia. Ahora, el otro sistema de coordenadas es el que vemos ahora, es el sistema UTM, ¿verdad? Que por sus siglas en inglés es Universal Transverse Mercator, que son, digamos, son nombradas así por honor a Mercator, que fue el primero que estableció este sistema de referencia, ¿verdad? Y como tal, bueno, ¿qué diferencias se tiene? En primera, este sistema UTM es más reciente, el sistema de coordenadas geográficas es mucho más antiguo, y este sistema UTM prácticamente se estableció el siglo pasado, específicamente en la década de los años 40. ¿Por qué se generó? ¿Por qué se creó este sistema? Por la dificultad que se tenía para, por ejemplo, la topografía, para digamos, para poder manejar coordenadas un poco más amigables, se estableció este sistema. Debido a que las coordenadas UTM, por ejemplo, son coordenadas que tienen como unidad el metro, y son coordenadas métricas, ¿sí? Entonces, al ser coordenadas métricas, yo puedo con estas coordenadas obtener superficies de un polígono, obtener distancias, obtener rumbos, azimut y otras variables que evidentemente en un sistema de coordenadas geográficas, latitud, longitud, era complicado, ¿verdad? O imaginémonos cómo calculo una distancia de un punto A a un punto B sobre la Tierra si tengo coordenadas geográficas, tengo latitud, longitud. Evidentemente el cálculo era mucho más complejo. Entonces, para facilitar el cálculo de distancias, desplazamientos, superficies y un sinfín de aplicaciones diferentes, en los años 40 el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos desarrolla este sistema y le nombra UTM en honor a Mercator, que ya por ahí él había propuesto en algunos siglos más atrás un sistema similar. Entonces, este sistema se basa en el sistema geográfico, en latitud y longitud. De ahí parte este sistema UTM. Entonces, ¿en qué se basa? Les digo, se basa en el sistema de coordenadas geográficas. ¿Qué hace esta nomenclatura o este sistema de coordenadas? Divide a la Tierra en 60 usos, ¿verdad? Que como usos no es falta de ortografía. Usos para el sistema UTM se escribe con H, ¿verdad? En donde cada uso o cada franja de la Tierra se obtiene o se propone de 6 grados de longitud de ancho. Imaginémonos así para entenderlo muy, muy facilito. Imaginémonos una naranja en donde cada uso es un gajo, ¿sí? Es un sistema, es una subdivisión, digamos, de norte a sur, ¿verdad? Que divide o se obtiene cada 6 grados de longitud de ancho. Entonces, si yo multiplico 60 usos por 6 grados de ancho, obtengo evidentemente 360 grados, que es lo que mide la circunferencia completa de un círculo, pues vaya. Entonces, se divide en 60 usos, ¿verdad? Que fueron nombrados o numerados más bien, del 1 al 60. El primero de ellos, el número 1, por ejemplo, se obtiene, o se basó, se propuso, tomando como referencia el contrameridiano, que como contrameridiano me refiero a la prolongación del otro lado de la Tierra del meridiano de Greenwich, ¿verdad? Entonces, cada 6 grados, ¿verdad? Vemos una división en donde como les comento, se numera del 1 al 60. El meridiano de Greenwich evidentemente se encuentra alrededor de la zona 30, ¿verdad? Que es la mitad precisamente de la circunferencia completa. Por otro lado, también se nombró o se designó que
se iba a dividir la Tierra en bandas o fajas que se le iban a nombrar con letras. En este caso va de la letra C a la letra X, ¿verdad? Estas fajas o franjas tienen una latitud de 8 grados cada una, ¿verdad? Y entonces con ese sistema se genera una retícula de coordenadas, digamos así, que nos facilita la interpretación de los puntos, o pudiéramos encontrar pues, los puntos conociendo su faja y su uso, ¿verdad? No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, muchachos, o vamos bien. Ninguna, profe. Muy bien. Bueno, entonces, continúo entonces. Y aquí viene, muchachos, lo interesante. Aquí donde viene el meollo de cómo entender las coordenadas UTM. Hay que entender otra vez, y repito, la coordenada UTM se basa en metros. Esa es su unidad. ¿Sí? Entonces, si yo tomara cada uno de los usos, de los 60 usos que acabo de mencionar, y los plasmo en un sistema plano, es decir, cada uso considera o corrige a la Tierra en un sistema plano. ¿Sí? Imagina la Tierra que es un medio plano, no curvo, ¿sí? O elipsoidal o geoidal, como lo quieran nombrar. Entonces, si yo tomo uno de estos usos y lo aplano, me queda una figura como esta, ¿verdad? Que está achatado en los polos y que toma como referencia dos elementos importantes. Tiene como referencia el ecuador, que pasa por el centro de este uso, y se genera también un elemento llamado meridiano central que se toma como referencia para la interpretación de las coordenadas. Entonces, ¿por qué es importante conocer el ecuador y el meridiano central? Bueno, a estos dos elementos, ¿verdad? A estas dos líneas imaginarias, digamos arbitrarios en X, que como arbitrarios me refiero a que cada uso tiene estas mismas coordenadas de origen. ¿Sí? Entonces, si yo amplío, digamos, este uso o esta zona, también le llamamos zona UTM, entonces en el hemisferio norte, por ejemplo, al meridiano central se le va a dar una coordenada X oeste, ¿verdad? De 500,000. ¿Sí? Esa es la coordenada arbitraria que nos pide el sistema UTM de 500,000, ¿verdad? Que está, le repito, medida sobre el meridiano central. Y así como un sistema de coordenadas, digamos, usual, lo que hemos utilizado, hacia la izquierda se le va restando los metros y hacia la derecha, perdón, se le van sumando los metros. Como cuando proyectamos una coordenada con coordenadas locales que por ahí vimos en los temas anteriores. Eso en el caso de la coordenada ¿verdad? O X. Ahora, por otro lado, en la coordenada norte o Y, ¿verdad? Vamos a entender que el ecuador será nuestro sistema de referencia. Es decir, en el ecuador, del ecuador hacia el norte, ¿sí? Se le dará un valor de 0. El ecuador tendrá una coordenada Y 0. Mientras que en el hemisferio sur, al paralelo 80 sur, se le dará esta misma coordenada 0. Entonces, si yo proyecto hacia arriba la coordenada Y o norte, en el hemisferio sur llegaré hasta un valor de 10 millones, igual que en el hemisferio norte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede o por qué la importancia de entender esto? En los 60 usos se repite exactamente el mismo sistema de coordenadas. Todos los usos tienen como referencia el ecuador, el paralelo 80 sur y el meridiano central, cuyo valor será de 500,000 en coordenada este. ¿Sí? Todos. Entonces, supongamos esto. Yo encuentro o propongo o quiero, digamos, encontrar la coordenada 500,000 y 4 millones en norte. 500,000 en 4 millones en norte. Esta coordenada la voy a encontrar aquí, ¿verdad? Pero también aquí, en el lado sur. Se repite la misma, 500,000 y 4 millones.
y a la vez lo voy a encontrar en la zona o uso UTM 1, 2, 30, 35, 80, bueno, 80 no porque no nada más son 60, ¿sí? Es decir, en los 60 usos voy a tener 2 veces esa coordenada. Entonces, una coordenada UTM se va a repetir 120 veces en la Tierra. ¿Qué lo diferencia? Lo diferencia dos cosas. Para que sea única, tengo que decirle en qué uso o zona UTM estoy. Y le digo, estoy en la 1, estoy en la 25, estoy en la 14, ¿sí? En la que yo esté trabajando y en qué hemisferio estoy. Para que ahora sí sea única. Entonces, una coordenada UTM deberá de tener su coordenada norte, su coordenada este, el uso o zona UTM donde está y en qué hemisferio está. Eso será lo mínimo que deberá de tener para que ahora sí la coordenada UTM sea única, ¿verdad? Entonces, ya hablando específicamente de México, México se localiza o se ubica en las zonas o usos UTM del 11 al 16, ¿verdad? Que cada uno, como lo vemos en la tabla del lado derecho, tiene un meridiano central. Aquí nos dice que el meridiano central, por ejemplo, el meridiano central del uso 11 será 117 grados oeste de longitud, ¿verdad? Y el rango de esta zona 11 será de 120 a 114. Que aquí, si se fijan ustedes, son exactamente los 6 grados que cada zona o uso tiene de ancho. Y por lo tanto, el meridiano central, pues obviamente será el centro de estas dos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el estado de Jalisco se localiza sobre el 13 y una pequeña parte sobre el 14, ¿verdad? Entonces, yo aquí puedo, con base a yo conocer la coordenada geográfica, saber en qué zona o uso UTM estaré trabajando, ¿sí? Ahora, por otro lado, en cuanto a las fajas, México se localiza sobre la faja P, Q, R y S, ¿verdad? Entonces, así podemos localizar los usos y fajas UTM en México, ¿verdad? Para ello también será importante, ¿verdad? También meramente información, digamos, general o importante es que existen diferentes marcos de referencia que vamos a conocer como datum, que la normativa internacional y específica de cada país nos establecerá para poder trabajar sobre esta. En el caso de México, ¿verdad? Como lo vemos aquí en la parte de abajo, el datum vigente, ¿sí? Será o es el ITRF 2008 en su actualización del año 2010. Ese es el datum vigente en México. Es decir que si yo voy a trabajar con un equipo GPS, debo de ligarme o debo de trabajar sobre este marco de referencia o este datum. Si yo lo entrego con otro distinto, entonces mis coordenadas, aunque los haya tomado con un equipo GPS, no serán válidas. Tendría que basarme a este sistema de datos. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto terminamos una primer parte del tema. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Hasta ahorita ninguna, profe. Puede continuar. Perfecto. Entonces voy a compartirles otra pantalla, ¿verdad? Sobre ahora sí específicamente el sistema GPS, ¿verdad? Me confirman, estamos viendo el sistema, bueno, una presentación que dice GPS, ¿verdad? Sí, profe. Correcto. Bueno, así lo voy a tratar de hacer muy rápido también para no tardarnos demasiado, ¿verdad? Porque bueno, ese sistema ese tema es muy extenso, por supuesto. Simplemente digo para que se den una idea, este tema de GPS y de sistemas de coordenadas y todo esto, en la carrera de Ingeniería en Topografía Geomática, se llevan alrededor de 4 semestres para ver a detalle este tema. Entonces yo estoy tratando de explicárselo lo más
lo más sencillo posible, pero que sí se lleven lo más elemental que lleva este tema. Entonces, ya vimos sobre qué sistema de coordenadas debemos de trabajar y cuáles tenemos como opción. Ahora, un sistema GPS, ¿verdad? También llamado sistema Navstar, es básicamente un sistema de satélites que son propiedad del gobierno de los Estados Unidos, sobre el cual, los cuales emiten señales que mediante equipos como celulares, como inclusive tablets, equipos como navegadores, que son equipos manuales que nos sirven para campismo y otros usos, digamos, que tienen esos equipos, nos darán la posición de nosotros con base a la posición o con base a conocer la posición de los satélites. Ahora, esta es la constelación, a esta le llamamos constelación GPS, ¿verdad? Es la más usual en México, debido a la cercanía que tenemos evidentemente con Estados Unidos. Sin embargo, en México, en el mundo existen diferentes constelaciones que también se pueden utilizar. Por ejemplo, existe una constelación como esta, que es la GPS, que es la que se usa o que es de los Estados Unidos. Tenemos otra que es rusa, ¿verdad? Que es la GLONASS. Tenemos otra que es la Galileo, que es de la Unión Europea. Y tenemos otra que es China, que se llama Beidou. Esas 4 son constelaciones diferentes, pero que las 4 sirven para lo mismo, sirven para instalar o para darnos coordenadas únicas en el mundo de nuestra posición. Ahora, existen diferentes rangos de aceptación de los puntos, ¿sí? Entonces, esta tecnología no es nueva, tiene ya por lo menos 40 años. Inicialmente fue utilizada para fines bélicos, como toda tecnología. Por si no lo habían por ahí escuchado, una gran parte de avances tecnológicos de los cuales ahora gozamos son resultado de los tiempos bélicos o tiempos de guerra. Y como tal, entonces, este sistema GPS pues no es la excepción. Entonces, para no hacernos mucho bola, los sistemas GPS todos los utilizamos, como les comentaba, desde un celular hasta un sistema más preciso de GPS. ¿Cuándo se convierte en un sistema GPS topográfico? Cuando la precisión baja al centímetro, ¿verdad? Porque si ustedes lo han visto, ustedes comparten ubicación, por ejemplo, en WhatsApp, y el GPS del celular les dará 30, 15, 5 metros de precisión, ¿verdad? Entonces, ese es el rango de error que tiene este sistema. Ahora, ¿cuándo lo convierto en un sistema preciso para poder ser utilizado para hacer topografía? Cuando la precisión es menor o cercana al centímetro, que ahí es cuando entra este tema, ¿verdad? Entonces, el sistema de posicionamiento satelital o GPS se basa en que yo conozco la posición de por lo menos 4 satélites, y con base a conocer las distancias que se tienen hacia esos satélites, yo puedo deducir la coordenada en donde estoy parado, ¿verdad? Así es como que la lógica sentido, o la lógica inicial, perdón. Ahora, existen 3 bloques importantes para conocer este sistema. Por un lado, el bloque espacial, o la sección espacial, que consta de 24 satélites que están todo el tiempo mandando o emitiendo señales, y de los cuales se tienen por lo menos 3 satélites de respaldo. Es decir, son 27 satélites, de los cuales están trabajando 24 y 3 como respaldo de estos primeros 24. Todo el tiempo están en órbita emitiendo señal, ¿verdad? Y el mínimo que debemos nosotros de tener como conexión en un dispositivo será 4 satélites. Con menos de 4 satélites el equipo no va a poder trabajar. Esta constelación GPS está ubicada a una altura media, a una altitud media de 11,000 millas sobre la superficie terrestre, ¿verdad? Digamos, es el recorrido que estos satélites hacen sobre la Tierra, ¿verdad? Y que dependerá del día y de la hora en la que yo esté tomando señal, son los satélites que pueden estar disponibles o no. Por otro lado, tenemos otro bloque, otra sección llamada bloque de control, que es básicamente puntos fijos en la Tierra
que nos emiten señal a los satélites para darles ubicación, ¿verdad? Entonces, estos son las estaciones GPS que se basan, por curioso que suene, se basan en la astronomía para poder corregir la posición de los satélites. Y otro dato importante es el tiempo. Para esto, los equipos, los satélites que forman parte de la constelación, trabajan también con relojes llamados relojes atómicos, que nos miden con precisiones muy altas el tiempo, y que con esto se puede conocer la posición del usuario. Y como tal, tenemos la otra parte, que es el bloque usuario, que somos nosotros. Nosotros somos la parte del usuario. Entonces, teniendo que los satélites son corregidos por los puntos o las estaciones de control, entonces sí, yo al conectarme a los satélites conozco mi posición con la precisión que yo disponga del equipo, ¿verdad? Entonces existen diferentes técnicas, diferentes métodos, pero para que nos quede un poquito más claro, ¿verdad? Prefiero hacer un pequeño ejercicio, ¿verdad? Para conocer cómo hacer un procesamiento de un GPS, digamos, de una manera muy, muy sencillita. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿O todo bien? Todo bien, profe. Muy bien. Bueno, entonces voy a compartirles otra pantalla, ¿verdad? Que bueno, en la cual voy a hacer un pequeño ajuste de red geodésica, ¿verdad? Para ello. Ahora, una diferencia también muy importante que ojalá podamos entender de este tema es que decimos, bueno, ¿en qué momento comienza a ser necesario utilizar equipos GPS? Si yo con una estación total puedo utilizarla para hacer una toma de datos de un terreno. Bueno, la recomendación general es que, evidentemente, debido a la curvatura terrestre, llega un punto en el que cuando mi proyecto excede los 5 kilómetros de longitud, entonces ya se ve afectado o se ve, digamos, distorsionado por la curvatura terrestre. Entonces, los equipos como equipos GPS, sí toman en cuenta la curvatura terrestre, y por lo cual entonces es necesario en una gran mayoría de los casos utilizar como referencia un sistema GPS para corregir las coordenadas locales que una estación total me genera, ¿verdad? Entonces, es ahí digamos, el tema central. ¿Es necesario aplicar geodesia o GPS cuando mi proyecto es muy grande? Ahora, eso por un lado. Por otro lado también, actualmente la normativa de catastro del estado, de permisos de obra, simplemente para, por ejemplo, hacer una remodelación de una vivienda, o cuando voy a escriturar, un predio, un polígono que lleva coordenadas locales. Para poder escriturar necesito tener coordenadas UTM de dicho polígono. ¿Por qué? Porque actualmente las dependencias de gobierno utilizan coordenadas UTM que son globales, como lo vimos ahora, que cubren a todo el mundo y que además son únicas para poder georreferenciar un polígono. Entonces, si yo tengo un polígono sin coordenadas UTM, entonces no podré saber de manera precisa dónde está. Entonces, lo básico es que esos equipos GPS me servirán para levantamientos grandes, para encontrar coordenadas únicas sobre la Tierra, y diferentes aplicaciones que se puede llevar. Entonces, ahora voy a hacer un pequeño ejercicio, ¿verdad? Para hacer una liga de un procesamiento de información que se ha tomado por un equipo GPS. Entonces, ese es un software que se llama GNSS Solution, ¿verdad? Que me va a interpretar esos datos. Aquí vamos a generar o proyectar un sistema nuevo, ¿verdad? Y vamos a decirles sobre qué sistema de coordenadas voy a trabajar. Aquí yo tengo, por ejemplo, preestablecido un sistema UTM.
en un sistema WGS84, ¿verdad? Si yo lo quisiera en coordenadas geográficas, latitud, longitud, lo dejo sin UTM. En este caso lo voy a dejar como UTM, ¿verdad? Le doy OK, por ejemplo, aquí me va a pedir que yo descargue la información, ¿verdad? Entonces voy a pedirle aquí que me ligue los puntos, ¿verdad? Aquí tengo un ejemplo que por ahí en el cual me tocó participar. Importamos los datos, ¿verdad? Y aquí me da como resultado un punto que yo obtuve, ¿verdad? Voy a importar algunos más, ¿verdad? Por ejemplo, estos de aquí. Me importa los datos, ahí está. Ahora, ¿qué hicimos aquí? ¿O cómo trabaja un sistema GPS? En un sistema GPS deberé de tener un punto o un equipo como base que por un método que se llama método diferencial me va a corregir la posición de los demás. Entonces de aquí, la base, por ejemplo, yo sé que es este, ¿verdad? ¿Por qué lo sé? Porque es el que tiene la hora más temprana, o es la que tiene la hora, digamos, más en la mañana. 9:22 de la mañana es cuando arrancó este equipo. Quiere decir que este fue el primero que se prendió y los demás fueron tomados en el transcurso de este. Entonces, este es un tema muy, muy interesante. ¿Cómo genero una conexión? Porque seguramente dirán, bueno, pues si un equipo GPS no es otra cosa más que una antena. Es una antena que recibe señal y que la guarda en una central, que puede ser un celular, inclusive puede ser una colectora de datos, y que bueno, no tiene, por ejemplo, un GPS no tiene cómo observar, no tiene un lente, no tiene, normalmente nada más tienen 3 teclas, en donde yo le digo prendo, apago y una flecha para arriba, para abajo. Es todo lo que tiene un equipo GPS. ¿Qué hago con la información? Prendo el equipo comienza a grabar la información, me guarda un archivo que es el que acabo ahora de importar aquí, y aquí todo lo voy a procesar con estos software, con estos programas. ¿Sí? Entonces aquí yo le dije, bueno, el primer archivo que yo importé es la base, y con esta base voy a corregir los otros puntos. Entonces le digo aquí que ajuste la red, por ejemplo. Ajusta la red y vamos a esperar aquí unos segundos. ¿Qué es lo que hace? Mientras esté prendido un equipo base y un móvil, vamos a llamar móvil al otro equipo que también está tomando puntos, mientras estén conectados al mismo tiempo, se va a generar un vínculo llamado vector geodésico. Cuando están prendidos en diferente día, diferente horario, no se logran conectar. Cada una de estas líneas que vemos aquí es un vector geodésico. Y se logró, ¿verdad? Porque aquí vemos una gráfica de tiempo. Se logró porque la barra grande que vemos arriba es el tiempo que duró prendida la base, y en el inter yo me fui moviendo con el móvil. Es decir, la base la dejé fija. Yo llevé el otro equipo, el móvil, lo prendí en una ubicación, lo apagué, lo cambié a otra posición, luego a otra y luego a otra, etcétera, etcétera. Entonces, mientras esté prendida la base, todos los móviles que yo tomé o que yo grabé se conectaron a la base de modo diferencial. Esta es la lógica, ¿verdad? Ahora, de cada uno de estos puntos, ¿verdad? Que vemos acá, que son los móviles que yo utilicé, se van a corregir con base a las coordenadas, vaya la redundancia, de la base. Entonces, la base corrige a los demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué datos tengo? Bueno, vamos a pedirle aquí un pequeño informe para que vean qué me interesa conocer de dichos datos, ¿verdad? Vamos a irnos hasta arriba. Primero, tenemos el nombre del proyecto, tenemos el sistema de referencia, que es UTM, que vimos de manera inicial el día de hoy. Vemos que tenemos un sistema UTM 13 Norte, ¿verdad? Por eso lo dice aquí. Es decir, está tomado en la zona 13, en el hemisferio norte. Es un sistema de coordenadas proyectado, es decir, con coordenadas planas, que la unidad son metros, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos el datum, que el datum en este caso fue el WGS84,
que trabaja con estos datos de referencia, un semieje mayor y una inversa de aplastamiento, que son datos propios del dato. Ahora, tenemos una proyección. Esto también es lo interesante, que fue lo que vimos en la primera parte del tema del día de hoy. Vimos que la latitud de origen, ¿verdad?, es 0. Es decir, la latitud de origen es el ecuador, como lo vimos en el tema inicial. Ahora, el meridiano central para este uso, ¿verdad?, es el 105 oeste. Y ahora tenemos un factor de escala. Ese factor de escala es el factor de escala referido a el datum o al meridiano central que estoy trabajando. Este factor de escala es un factor de ajuste de la escala métrica, es decir que en esta parte del mundo, cada metro realmente va a medir 0.9996 metros. Es un coeficiente de ajuste, ¿sí?, debido a la curvatura terrestre. Tenemos un falso oeste, ¿verdad?, en donde le damos un valor de 500,000 inicial, que es lo que vimos inicialmente, y un falso norte que le damos de 0, que está medido desde el ecuador, ¿verdad?, hacia arriba. Ahora, tenemos un punto de control que es esas son coordenadas UTM, ¿verdad? Son metros, que el punto de control tiene dichas coordenadas. Y con base a estas coordenadas me corrigió estos 4 puntos. Son coordenadas UTM. ¿Para qué me sirven esas coordenadas UTM? Como son metros, yo puedo ir con una estación total, me paro en el punto de los puntos GPS o de los puntos con coordenadas UTM que vemos aquí. Yo prendo mi equipo, lo instalo, lo oriento con otro, a lo mejor de aquí viso este otro, y con base a esto yo comienzo a referenciarme a un sistema de coordenadas UTM. Esa es la lógica, porque, le repito, las UTM son coordenadas globales, ¿verdad? Y aquí me corrige entonces los puntos que fueron tomados con el móvil. Aquí me da un resumen de qué hizo. Me dice que, bueno, realizó o trabajó con estos archivos, ¿verdad? Qué tiempo duraron instalados los puntos, que por ejemplo el primero duró 5 horas, el segundo 36 minutos, el siguiente 29 minutos, etcétera, etcétera. Me dice aquí qué proceso hizo. En este caso lo hizo por modo estático. Ese es el proceso que estamos precisamente utilizando en este ejemplo. Tenemos vectores, que como vectores se refiere a las líneas que unen la base y el móvil. Cada uno de estos genera un vector. Y aquí me dice los vectores. Así como cuando analizamos una línea en la primera parte del semestre, que decíamos que su delta X, su delta Y, todo ese tema, bueno, aquí es lo mismo. Tenemos su delta X, su delta Y, el error que tiene, ¿verdad? Aquí vemos el error que tiene. Y así me dice los vectores que tiene cada uno, y luego ajusta los vectores con los cuales me da las coordenadas UTM que vemos aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, lo repito, es un tema muy extenso, muy, muy largo, pero bueno, espero con este pequeño ejercicio haya quedado claro, ¿verdad? O se haya entendido un poco. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos, con el tema, alguna duda.